aquí en esta mañana. Y bueno, quiero darle los buenos días a aquellas personas que se van a estar conectando ahorita vía Facebook. Bendiciones para ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer solamente un versículo. Dice el Salmo 133. Si usted está en casita, abra su Biblia y lea junto con nosotros. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y quiero que, son 3 versículos nada más, pero quiero que vaya al 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Hasta ahí vamos a dejarle. Hoy es un nuevo día. Este es el día que ha hecho el Señor, así es que estamos todos juntos en armonía y yo quiero que levante sus manos y oremos al Padre dándole todo el honor y toda la gloria. Padre, te damos gracias nuevamente, te bendecimos, te exaltamos y declaramos, Señor, que este es el día que tú has hecho, Jehová. Hoy nos gozaremos, hoy nos alegraremos en ti. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque sé que has enviado tus legiones de ángeles, Señor, para que vengan a manifestarse con tu poder en medio de esta casa y en medio de cada hogar de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así es que puede tomar su lugar. Los que están en casa, como siempre les digo, estése ahí en un lugarcito muy tranquilito, un lugarcito donde nadie le interrumpa y donde usted pueda recibir la palabra, que sé que va a ser de gran bendición para su vida. Así es que le cedo la palabra al pastor Eduardo. Hola, bienvenidos. Qué gusto verles este día. Qué gusto verles a cada uno de los que estamos presentes aquí en la congregación, a los que están llegando, a los que nos sintonizan por allá en diferentes partes del mundo, hasta Argentina, Patagonia. Les enviamos un saludo a cada uno de nuestros queridos hermanos que hoy hacen el favor de sintonizar este medio de comunicación. Bueno, les doy una bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan hoy aquí por primera vez. Es un honor tenerlos en casa. Los demás somos de casita. Algunos que se quedaron con la almohada pegadita y algo otros con temor al virus. Pero el virus, amado hermano, yo creo que el Señor nos guarda en todo momento de él. Amén. Muy bien, quiero entrar a un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y de hecho lo publiqué en las redes sociales y le puse como tema a esto del misterio. ¿Cuántos saben que la Biblia está llena de misterios? ¿Ah? Y es hermoso cuando Dios nos empieza a revelar sus misterios. El misterio de los 7 montes y de las 7 cabezas del dragón. A lo mejor se escucha un poquito así como de película, ¿verdad que sí? Pero es el misterio de los 7 montes y las 7 cabezas del dragón, enfocado en el libro del Apocalipsis, capítulo 17. Si quiere, vamos allá para empezar a leer una porción bíblica en el libro del Apocalipsis, capítulo 17, y vamos a dar lectura, por favor, desde el verso número, aquí le voy a decir, vamos a dar lectura en el verso número 1 para poder dar un mejor reforzamiento a esto. Y me gustaría que esta enseñanza que hoy vamos a aprender, usted esté bien atento a ella, para que esta enseñanza nos edifique y podamos nosotros entender la esencia de lo que Dios en realidad quiere hablarnos o quiere decirnos. Dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 17 del libro del Apocalipsis: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Para poder entender el tema de la gran ramera, tenemos que conocer qué en realidad significa la palabra ramera. ¿Qué es en realidad esa palabra? Anteriormente, en las culturas antiguas, cuando una mujer como Rahab la ramera se prostituía y andaba con otros hombres, escuche bien esto,
se le autodenominaba o se le nombraba con esa palabra, se escucha un poco feo, porque fuera de los recintos o de los lugares donde ellos tenían sus prostíbulos, si analizamos la Biblia en el libro de Génesis, habla sobre que en Jericó, Rahab la ramera tenía su trabajo y bajo su cobertura tenía a muchas mujeres que se prostituían. Pero fuera del lugar había una rama. Eso era lo que identificaba el lugar. Y por eso de ahí viene la palabra ramera. La Biblia en Apocalipsis nos empieza a enseñar sobre esa palabra ramera, relacionándola a una mujer. Pero vamos a ver qué en realidad es la mujer. Comúnmente la iglesia ha relacionado la palabra mujer con la iglesia. Así la ha relacionado. Pero sigamos leyendo para llegar al punto donde quiero que veamos. Dice en el verso número 2, la cual ha fornicado con los reyes de la tierra y con los moradores de la tierra se ha embriagado con el vino de su fornicación. 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sigue relatando y describiendo a la mujer. En el 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y dice aquí, y adornada de oro, de piedras preciosas, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Si nosotros empezamos a analizar la palabra abominación, nos damos cuenta que desde el libro de Levítico empieza a hablar sobre las abominaciones. Dice la Biblia, no te echarás con varón como con mujer, porque eso es abominación. Y empieza a hablar sobre todas las abominaciones de la tierra. La mujer estaba embriagada con todas las abominaciones que existían sobre la tierra. En el verso número 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Diga conmigo, misterio. Ahí viene la palabra que la Biblia está llena de misterios. El hombre ha querido, o hemos querido, sacar cuestiones iluminativas y no de revelación, sino hemos puesto teorías, suposiciones. Babilonia Grande, la iglesia cristiana la ha relacionado por largo tiempo como que la iglesia católica representa y simboliza a Babilonia la Grande, la gran ramera. Le dice, he escuchado a un sinfín de pastores que hablan y empiezan a tener debates con ciertas doctrinas, como la doctrina de los católicos. Empiezan a tener un debate diciendo que ellos son Babilonia Grande, la madre de las rameras. No sé si usted ha escuchado a algunos que empiezan a decir ese tipo de expresiones contra una doctrina, porque yo veo que el catolicismo, que de ahí venimos todos, casi la mayoría, es una doctrina que se levantó allá en los años pasados, en las culturas antiguas, en Roma, y la iglesia cristiana protestante, la cual ha relacionado a Babilonia la Grande como la iglesia católica, la gran ramera. ¿Alguien ha escuchado esa expresión? Pero eso lo decimos por cuestiones teóricas, teorías, suposiciones. Creemos nosotros que en realidad Babilonia Grande es la iglesia católica y estamos en un completo error. No se trata de una denominación o una doctrina, sino Babilonia la Grande en sí es una mujer que fundó una ciudad bajo 7 montes. Según, escuche bien esto, los estudiosos de la Biblia, los que estudian el tema escatológico está relacionado con las profecías de los últimos tiempos, o un tema teológico, el que estudia el tema bíblico por alguna enseñanza
teológico, teo, que viene la palabra que es Dios, lógico, que significa palabra. Entonces, la teología y la escatología han relacionado que allá en el Vaticano, la ciudad del Vaticano, está sentada sobre 7 montes. Eso es lo que la teología dice. Teorías. 7 montes, mencionan 7 montes, y ese es cierto. La ciudad del Vaticano está sentada sobre 7 montes, el Palatino, y no me recuerdo cuáles son los 7 montes en los cuales está la ciudad en estos momentos sentada, la ciudad del Vaticano. Entonces, la teología han relacionado que la ciudad del Vaticano es la mujer adúltera y ramera que habla Apocalipsis 17. Y asimismo lo ha transmitido a la iglesia. La iglesia ha sido enseñada creyendo sobre esta doctrina o sobre esta enseñanza, o más bien sobre esta teoría. Porque es una teoría solamente, no es que en sí Babilonia la Grande, la gran ramera, represente a la iglesia católica. Entonces, esas son cuestiones solamente simbólicas por las cuales la iglesia cristiana ha adoptado y asimismo transmitido a sus feligreses, y los feligreses han crecido bajo esa doctrina y bajo esa enseñanza. Yo le nombro esa teoría. Pero hoy la Biblia, escuche, cuando fue reescrita, en este momento el apóstol Juan está recibiendo una revelación de Dios y está escribiendo este tema en el mundo espiritual. No lo estaba relacionando con que en los días postreros iba a fundarse Roma, o más bien el Vaticano, donde el Vaticano iba a tener a los papas y 5 de ellos han caído y si vienen y tantas cosas que el hombre ha puesto como una base a lo que hoy vemos nosotros como si fuese el anticristo que ya se está levantando. El punto importante aquí es que vamos a estudiar cuáles son los 7 montes y las 7 cabezas del dragón de la cual está hablando Apocalipsis 17. No está hablando, escuche, amado hermano, y respeto la teoría que han establecido algunos cristianos, algunas personas que estudian las profecías. Respeto esa teoría. No quiero decir que lo que estén diciendo sea un error, sino hay que analizarlo espiritualmente. No hay que verlo de una manera natural. Vamos a explicar lo que dice el verso número, vamos a brincar hasta el verso número 9. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría, dice el verso número 9. Esto para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Diga conmigo, se sienta. La expresión sentarse es enseñarse, empezar a enseñar la doctrina que trae y controlar ciertas cosas que están a su alrededor. Los 7 montes que has visto, dice aquí, las 7 cabezas, son 7 montes, las 7 cabezas del dragón que veía Juan representan 7 montes. Y luego dice, y las 7, sobre los cuales se sienta la mujer. En el verso número 18, de ahí mismo, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad, dice aquí, que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando habla de reyes de la tierra, el que estudia las profecías ha relacionado reyes de la tierra como presidentes, como personas que están dentro de un círculo de autoridad gubernamental. Pero no está hablando de esos reyes, sino está hablando
de los cristianos. Dice la Biblia que nosotros somos considerados reyes y sacerdotes. Pero esta mujer reina sobre los reyes de la tierra. Sobre nosotros, los creyentes que somos considerados reyes aquí en la tierra. Pero quiero explicarle ahora, para poder reforzar y entender correctamente qué es los 7 montes que les voy a estar hablando ahora y qué representan los 7 montes. Nos vamos a dar cuenta que la ciudad de Babilonia no es un lugar natural como se ha creído que es el Vaticano, sino más bien es un centro de operaciones. Es un centro donde se gestan las operaciones malignas. Es un lugar donde ahí la iglesia se encuentra localizada, porque la Biblia dice: salid de ahí, pueblo mío, no seas partícipe de sus abominaciones. Quiere decir que la iglesia está dentro de Babilonia, participando de las abominaciones de esa gran ciudad que se ha gestado por mucho tiempo. Y aún la misma iglesia, cuando digo iglesia, estoy hablando de creyentes. No estoy hablando de denominaciones, ni católicos, ni presbiterianos, ni bautistas, ni del séptimo día, ni mormones. Estoy hablando de cristianos que creemos en el Señor Jesucristo, que en su muerte y resurrección, a través de Él, hemos sido salvos. Estoy hablando de eso. No estoy hablando de denominaciones como hoy tantas religiones han salido para poder atacar unos a otros en sus ideologías, en sus creencias. Y al atacarlos en sus creencias y en sus ideologías, empieza a haber una verdadera, y la palabra que le menciono, una verdadera enemistad en el pueblo de Dios, que eso es lo que el diablo está haciendo. Y esto me recuerda algo que estuve viendo en las redes sociales, que si usted mete en un vaso 100 hormigas rojas o coloradas, como les nombramos nosotros, y mete 100 hormigas negras, mientras estén las hormigas ahí, no se pelean unas con otras. Pero al momento que alguien bate el vaso, las hormigas se empiezan a matar unas a otras. ¿Ah? Aquí se trata de que quién está moviendo el vaso. ¿Sí? Para que todos nos peleemos unos a otros. Porque de eso se trata hoy. El diablo es tan astuto que lo que ha hecho es que creencia tras creencia, idea tras idea, se formen doctrinas y esas mismas doctrinas se destruyan, como le estoy mencionando, que hoy hay tanta gente que habla que Babilonia la Grande representa la gran ramera a la Iglesia Católica. Y yo siempre he dicho que eso es una gran falacia. No está hablando de la Iglesia Católica, eso es una teoría. Y al ser una teoría es una suposición. Es algo que yo creo y yo pienso. Y ya lo he hecho una doctrina, como si así fuese una realidad. ¿Usted está entendiendo esto? Entonces, para poder comprender exactamente qué es en realidad lo que Dios nos está mencionando en la ramera, tenemos que ver qué es una ramera. Una ramera es una mujer, obviamente, que deja la verdad por seguir la falsedad. Es una mujer que deja lo original, lo verdadero, por seguir lo falso. Y después de eso se sienta y empieza a enseñar lo falso. Empieza a enseñar la mentira. En otras palabras, la gran ramera que habla el libro del Apocalipsis está hablando de una iglesia corrompida. Está hablando de los creyentes que se corrompen y empiezan a hacer sus propias ideas y caminar bajo sus argumentos. Eso es una ramera para Dios. Si usted analiza, la Biblia dice, desde el tiempo de Abraham, los montes eran utilizados para poner altares. Los montes eran utilizados para hacer sacrificios. Los montes eran utilizados para un sinfín de cosas espiritualmente hablando. La Biblia dice el monte Horeb, el monte de Dios. ¿Te recuerda? En el libro del Éxodo. El monte Horeb, monte de Dios. Dios le habló a Moisés y le dijo, sube acá
porque te voy a transmitir una enseñanza para que le des al pueblo de Israel. ¿Dónde? En el monte. Allá en el monte le dio la ley para que se la transmitiera al pueblo de Israel. Entonces, en los montes eran utilizados en tiempos antiguos, culturas antiguas, para un sinfín de cosas espiritualmente hablando. Levantar altares. Dice la Biblia que Abraham subió al monte que Dios le ordenó que subiera para que sacrificara a su hijo Isaac. Entonces, los 7 montes de los cuales está hablando el libro de Apocalipsis, no está hablando de montes naturales como el Palatino, donde está la ciudad del Vaticano. Respeto la doctrina que muchos, escuche bien esto, si la persona que ha caminado por largo tiempo creyendo que la gran ramera es la Iglesia Católica, siga creyéndolo. Si usted sigue enseñando que la gran ramera es la Iglesia Católica, siga enseñándolo. No es my problem, dijo Spider-Man. No es my problem, sigue enseñándolo. Lo que necesitamos aquí es que el Espíritu Santo nos enseñe exactamente quiénes son los 7 montes y las 7 cabezas, porque una cabeza es alguien que dirige y que controla. Esa es una cabeza. El dragón tiene 7 cabezas, porque las cabezas son para dirigir y las cabezas son para controlar. En pocas palabras, los 7 montes que le voy a hablar ahora son las 7 cabezas del dragón, donde se sienta la mujer. La mujer está sentada sobre esa cabeza que controla. Y que ha quitado a una mujer verdadera para poner a la falsedad sobre ese monte, sobre esa cabeza. Le voy a hablar del primer monte, de los 7. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. No son los montes de la ciudad del Vaticano. Le voy a mencionar cuáles son los montes. Vamos al libro de Mateo capítulo 4. El primer monte que le voy a enseñar hoy se llama el monte de la falsa adoración. De los 7 montes que habla, que ahí se gestó y se está fundando hoy por largo tiempo la iglesia en una adoración falsa. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 4, dice que, a ver, ya se me perdió. Dice que entonces el diablo le llevó a un monte muy alto. En el 7, ¿no? Perdón, 8. Mateo 4:8 dice: otra vez le llevó el diablo, diga conmigo, a un monte muy alto. Y no el monte del Palatino, en Roma. No era el monte donde está sentada ahorita en estos momentos la ciudad del Vaticano. Lo lleva a un monte muy alto. Ese es uno de los montes que dice Apocalipsis. Los 7 montes que controlan. El Satán agarra y lleva a Jesús a un monte muy alto. Y ahí en ese monte le enseña todos los reinos de la tierra. En ese monte. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Quiere decir, es la falsa adoración. El primer monte donde está sentada la mujer ramera, la mujer falsa, se llama falsa adoración. Porque si analizamos la escritura, dice la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 4, no lo busque, que había una mujer de Samaria. Samaria tenía un monte, que era el monte de Samaria. En ese monte se había levantado un altar de adoración. Porque en el tiempo de Roboam, hijo de David, hermano de Salomón, si no me equivoco, si me equivoco perdóneme, se dividió el reino. Unos siguieron a Salomón y otros siguieron a Roboam. Se divide el reino y 10 tribus de Israel subían a adorar a Dios al monte al monte de Sión, donde estaba el templo, año tras año. Subían a adorar a Dios ahí, a ese lugar.
Samaria, lo que hizo el rey en aquel tiempo fue que dijo, nos queda muy lejos para ir a adorar hasta el monte de Sión. Vamos a levantar en nuestros montes un lugar de adoración. Entonces levantan en Samaria, no voy a terminar con los 7 montes que le voy a hablar ahora, porque después de este viene el monte del testimonio. No, mi amado hermano, estás poderoso lo que usted va a aprender hoy. Fíjense, voltea que usted al lado suyo y dile, apenas estoy entendiendo que son los 7 montes. El misterio de los 7 montes. Pero el primer monte hay una falsa adoración. Ahí en ese lugar está la ramera. En el tiempo de la mujer samaritana, Jesús se acerca a ella y empiezan a tener una conversación. Y ahí empiezan a decir, cuando Jesús le dijo, vendrán días que ni en este monte adorarán, porque al Señor se le adora en espíritu, y diga conmigo, y en verdad. No se le adora en espíritu y en falsedad. Porque hoy la iglesia, escuche, camina bajo una adoración falsa. Esa es donde se está gestando la falsa adoración a Dios, que es la ciudad pecadora de Babilonia. ¿Sabe qué? La iglesia de nuestros días prefiere ver los reinos de la tierra. Satanás te lleva a una adoración falsa. Adoramos al Señor en espíritu y falsedad. Amado hermano, esta es una realidad. La iglesia somos nosotros. Cuando Satanás viene y lleva a Jesús al monte muy alto y le ofrece todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esa es la adoración falsa, porque estamos nosotros viendo los reinos de la tierra y adorando a el supuesto Dios. Los samaritanos creían que adoraban al Dios verdadero. Al ir al monte a rendir adoración a Dios. Hasta que Jesús viene y les dice, lo que tú estás haciendo, dice, nosotros sabemos a quién adoramos, ustedes no saben a quién adoran. Ustedes buscan al Dios equivocadamente, bajo una adoración falsa. El primer monte, como le estoy mencionando, que Satanás lleva a Jesús a un monte muy alto, primeramente le enseña los reinos de la tierra. Y él dijo, te los daré, porque están bajo su dominio ahora. La cuestión de los reinos de la tierra está hablando con todo lo que tiene que ver con abominaciones. La persona está adorando a Dios, pero en sí está pensando en abominaciones. En sí está pensando en el trabajo, en el dinero, en las finanzas, en su esposa, en su esposo, en sus hijos, en sus necesidades. Todo eso, amado hermano, es una adoración falsa. La adoración verdadera es cuando tú te despojas de todo lo que tiene que ver con la cuestión humana y buscas a Dios en espíritu y en verdad, que eso es lo que hoy no se está haciendo. La mujer ramera tiene que ver con toda la falsedad que hoy se está viendo bajo lo que tiene que ver con la iglesia. No tiene nada que ver con los montes que los protestantes, como decimos nosotros, o que los estudiosos hablan de los montes del Vaticano. Sino, los 7 montes son 7 operaciones del dragón. Esas 7 operaciones del dragón están relacionadas la primera con la falsa adoración. La iglesia de nuestros días está caminando en Babilonia o radica en Babilonia bajo una adoración falsa. La gran mayoría de la iglesia, del creyente, por eso Dios fue tan explícito cuando dijo, salgan de ahí, pueblo mío. ¿Dónde está el pueblo de Dios? En Babilonia, en la ciudad que nosotros mismos hemos gestado, bajo una adoración falsa, porque los reinos de la tierra son los que nos atraen más.
Satanás es tan inteligente, querido hermano, el diablo, tiene una sabiduría tan sorprendente que hace que la iglesia crea que está adorando al verdadero Dios, cuando en realidad no le estamos rindiendo adoración a Dios. Le estamos rindiendo adoración a la carne y a todo lo que opera en las abominaciones de este mundo. Porque ¿de qué le sirve al creyente de nuestros días venir a adorar a Dios siendo una persona mentirosa? Dígame usted. ¿Usted viene a adorar a Dios a la iglesia y sale de la iglesia peleando con sus hermanos? ¿Usted viene al centro de adoración y va y busca al Señor y dice, Señor, ahora voy a tu presencia, me despojo y llego a adorarte, mi rey? Y salgo de ahí y empiezo a pelear con fulano, con mangano, con perengano, a decir mentiras y a buscar la manera de tener bastantes finanzas porque las ocupo. ¿Cuál es la adoración que le está dando a su Dios? Esa es una adoración falsa. Porque aquella persona que busca a Dios, se le busca en espíritu y en verdad. Cuando yo busco a Dios en espíritu y en verdad, amado hermano, la carne que está en mí empieza a quitarse. Y el espíritu es más fuerte que la carne. La paz, el amor, el gozo, los frutos del espíritu salen de mí a relucir. Yo no sé si usted ha visto algunos memes que ponen ahí en las redes sociales. Cuando los niños le dicen a la mamá, oye mamá, pero pues en la iglesia estabas adorando a Dios y vienes y me das de golpes a mí aquí en la casa. O sales de la iglesia y sales peleando con el marido. O viceversa, sales de la iglesia y sales peleando con la esposa. Sales de la iglesia y sales blasfemando y mintiendo. Entonces, ¿qué adoración está participando la iglesia de nuestros días? Amado hermano, estamos en un completo error. Estamos radicando en Babilonia, la gran ramera, la falsedad. La falsedad ahorita está acrecentándose de tal forma que la iglesia se cree una iglesia santa, porque esa es otra de los montes, que es el monte de la santidad. Y ahorita voy a explicarle sobre el monte de la santidad, porque son 7. No voy a tener el tiempo de explicar los 7 hoy. Espero que esta enseñanza la pueda seguir en los siguientes días, probablemente el próximo domingo, porque los miércoles ya no voy a predicar yo. Ya tengo a quien predique. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 en 1. Dígame, ¿tiene calor? Bien, entonces vemos nosotros que el primer monte donde es llevado Jesús se llama el monte de la falsa adoración. Lo llevó a un monte muy alto, le enseñó los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Los 7 montes que habla Apocalipsis, el primero empieza con una falsa adoración. Esa es la Babilonia de nuestros días, la gran ramera, la gran ciudad que por mucho tiempo se ha gestado, se ha multiplicado la falsa adoración a Dios. Hoy en nuestros días, Babilonia es el centro de operaciones en los cuales, queridos hermanos, hay un lugar donde los demonios están siendo adorados por la misma iglesia. Aunque usted no lo crea, si yo no adoro demonios, no los adora en espíritu, pero los adora en falsedad. Porque es como levantar un altar en un monte donde se le adora a los Baales. Así hacía el pueblo de Israel anteriormente. Ellos levantaban altares en los montes y adoraban a los Baales creyendo que era Dios verdadero. Y estaban adorando a dioses falsos, como los samaritanos. ¿Usted cree que los de Samaria, en el tiempo de Jesús, ellos creían que estaban adorando a un Dios falso? Ellos creían que estaban adorando al Dios verdadero. Pero fíjense ustedes, la enemistad que había entre samaritanos y judíos. Porque ¿qué le dijo la mujer samaritana a Jesús? Le dijo, samaritanos y judíos no se ven entre sí, no se hablan entre sí, hay una enemistad. Entonces, ¿a quién estás adorando? ¿A qué Dios adoras? ¿Al verdadero o al falso? Porque si adoras al Dios verdadero, no tiene que haber enemistad entre tú ni nadie más. ¿Por qué hay enemistad hoy entre las iglesias, entre las denominaciones? ¿Por qué existe tanta enemistad? Que un padre toro
escucho yo por ahí, que le echa a los protestantes al Padre Toro, los protestantes al Papa, el Papa a los protestantes, los católicos, los testigos, todo mundo como las hormigas peleándose unos con otros por el tema de religión. Sin saber en realidad que estamos todos viviendo en Babilonia. Todos vivimos ahí en ese monte, en el monte de la falsa adoración. Pero ¿a quién en realidad estamos adorando? ¿Al Dios de Israel? ¿O adoramos al Dios de Samaria? Porque los samaritanos en su monte habían levantado un altar creyendo que adoraban al verdadero Dios. Qué triste y qué lamentable, queridos hermanos, es lo que estamos viendo. ¿Me está entendiendo? Y apenas voy con el primer monte. ¿Qué es la primer cabeza? Cabeza es el poder del dragón. En el espíritu estaba viendo Juan, el apóstol Juan, o el profeta Juan, a un dragón escarlata con 7 cabezas. Luego el ángel explica. Dijo, y esto es para la mente que tiene sabiduría. La mente que tiene sabiduría quiere decir que hay un misterio detrás de los 7 montes. El creyente hasta el día de hoy, no sé si usted ha escuchado, relaciona los 7 montes, las 7 cabezas del dragón, con reyes, con personajes humanos. Y no está hablando de personajes humanos, sino está hablando de la misma iglesia que ha caído en la trampa de la falsedad. Todo lo que hoy está fluyendo a nuestro alrededor, amado hermano, tiene que ver con la falsedad. Adoramos a Dios en el templo. Y venimos y doblegamos nuestro espíritu, entre comillas, a Dios. Cuando en realidad nuestra alma es un alma de abominación. Por eso las abominaciones de la gran ramera dice que tenía un cáliz lleno de las abominaciones. Las abominaciones de los santos. Los mismos santos, entre comillas, somos los que estamos haciendo abominación. La mentira es abominación. Las cuestiones de promiscuidad sexualmente hablando es abominación. ¿De qué le sirve a la iglesia venir a adorar a su Dios cuando tienen un problema interno de problemas sexuales? ¿De qué sirve? Escúcheme, amado hermano, ese es un grave problema que hoy está sucediendo con el creyente. ¿A qué Dios estás adorando? Todos los reinos de la tierra está relacionado con lo que le estoy diciendo. Todo el deseo del ser humano, Satanás se lo entrega a quien le adore, a él. Y eso es el primer punto, el monte de la falsa adoración. Si usted está escribiendo, apúntelo. El segundo monte, y pudiera hablar mucho sobre el monte de la falsa adoración, pero no tendría tiempo. Solamente le estoy poniendo aquí los primeros puntos. El siguiente monte se llama el monte del falso testimonio. Ahorita se lo voy a empezar a leer en la Biblia. Le voy a subir al aire aquí para que no tengan calor. Hay que mantener a los hermanos fresquecitos. Me acuerdo cuando íbamos allá con el pastor Gerardo a la ciudad de Montemorelos, Nuevo León. Le puso en su casa, tenía la iglesia, hacía un frío, en tiempo de frío. Estábamos en el porche de su casa. Le puso unas lonas. No tapaba nada las lonas, pero ahí estaba la gente, con mucho frío. En tiempo de verano, cuando llovía mucho, en aquella zona hay mucho zancudo. Amado hermano, estábamos con ramas, corriéndonos los zancudos, todos picoteados, pero ahí estábamos. Ahorita, ¿qué esperanzas que la gente vaya a ir a donde la picoteen los zancudos? No, hombre, yo me voy, como dijo un pastor, oiga hermana, ¿por qué se fue de la iglesia? Dijo, es que pastor, ahí con ustedes no tienen nada para los niños ni para los jóvenes, no tienen juegos, no tienen canchas de tenis,
No, hermana, aquí enseñamos la Biblia. Si usted quiere un centro de recreación, váyase al Summit. Es un lugar donde usted puede tener canchas de tenis, donde puede tener alberca, donde puede llevar a sus hijos. Aquí solamente estamos enseñando la palabra de Dios. Queremos darle todo a la gente para que se sienta cómoda. Yo lo que quiero es que usted se sienta incómodo. No para que se vaya, sino para que crezca espiritualmente. Amén. Por eso le hablo que las abominaciones de este mundo, esa es la ciudad donde se está gestando la maldad. Y ahí mismo está la iglesia. En ese lugar están los 7 montes, las 7 cabezas del dragón, donde se sienta la ramera. La ramera es la falsedad, es la mujer falsa. ¿Sabe qué le dijo Jesús a la samaritana? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. 6 tenía la mujer. Falso. Los maridos representan dioses falsos. ¿Sí? No, Jesús no solamente le estaba hablando de los maridos que tenía la mujer, sino que Samaria adoraba lo que no sabía, a los dioses falsos. 5, 6 dioses falsos estaba adorando en el tiempo de Jesús. Al Dios verdadero, mi amado hermano, no se le adora en un templo, se le adora en espíritu y en verdad. Cuando yo me despojo de todo lo que tiene que ver con la carnalidad que me asedia día con día, momento tras momento. ¿Me está entendiendo usted? Así es que si usted le quiere adorar a Dios verdaderamente, no mienta, no robe, no hurte, no sea una persona de falso testimonio. Tenemos que ser personas íntegras, sensatas, para poder adorar al Dios verdadero. Porque si usted analiza la Biblia, cuando Dios le hablaba a Moisés que subiera al monte, y que se iban los sacerdotes con él y subían en pecado. ¿Sabe qué dijo Dios cuando descendió sobre el Sinaí? Dijo que no se acerque ninguno. 3 días no van a tocar mujer. Y que ni se les atreva ningún hombre a acercarse al monte santo, porque si se acercan serán asaeteados. Imagínese usted lo que Dios les decía. El monte de la santidad. No puede subir al monte. Ese es otro de los montes. El monte de la falsa santidad. ¡Oh! Señor, y pasa uno y pasa otro, y Dios, falsa santidad. ¿Dónde está localizada Babilonia? No es el Vaticano, querido hermano. Perdónenme que le quite esa mentalidad. Si usted lo quiere seguir creyendo, como le dije hace un momento, it's your problem. Siga creyendo que los 7 montes y siga pecando, ¿se acabó qué? Un día Dios le va a rendir cuentas y le va a decir, a ver, ¿por qué Satanás te engañó y te llevó al monte y te enseñó los reinos de la tierra y tú creías que me adorabas a mí, pero en realidad adorabas al reino de las tinieblas? Uy, qué difícil. Los 7 montes, esto es para la mente que tenga sabiduría. Los 7 montes son 7 cabezas, como dice Apocalipsis. Entonces, pero las 7 cabezas son 7 montes, es al revés. Vamos a leer sobre el tema del monte del testimonio. Porque el monte del testimonio se llama la profecía falsa. La profecía falsa. Este es el monte del testimonio. Y si usted va conmigo al libro de Isaías, vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 14, verso número 12. Perdona que me salga la pantalla porque me es más fácil, más rápido leerlo acá. Isaías 14, 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está refiriéndose a Satanás. Satanás, un querubín que Dios creó, de los más hermosos que estaban, por eso se llama lucero, Lucifer. Ese es el nombre que se le da al diablo en el tema de las tinieblas y el ocultismo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Siguiente, 14:13. Dice, y que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. Ese es el siguiente monte, el monte del testimonio. En el monte del testimonio me sentaré a gobernar, a controlar.
Eso es lo que decía el diablo. ¿Y sabe qué hizo, amado hermano? Viene y pone un monte en la tierra llamado el monte del testimonio. Primer monte es el monte de la falsa adoración. El siguiente es el monte del falso testimonio. ¿Y qué es el falso testimonio? La falsa profecía. Porque dice el libro de Apocalipsis 19, verso número 10. Vayamos allá. Amén. Dice, y me postré a sus pies para adorarle, al ángel. Y él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, le dice el ángel. En otras palabras, yo soy una persona que vengo a ayudarte. Y luego dice, y la de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y luego dice, y el testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, el monte del testimonio tiene que estar relacionado con la falsa profecía de nuestros días. El testimonio de Jesucristo de nuestros tiempos, queridos, es la falsa profecía que hoy con tanta fuerza se está escuchando dentro de la iglesia. Babilonia opera la falsa profecía, el falso testimonio. Y no estoy hablando de un testimonio de una persona sensata, sino estoy hablando del testimonio profético. De hecho, es Satanás se sienta o quería el monte del testimonio. Ese es el siguiente monte del Apocalipsis, de lo cual yo le estoy hablando, una cabeza del dragón, donde la iglesia ha estado operando por largo tiempo en esos 7 montes. ¿Me está entendiendo lo que les digo, Ray? ¿Verdad que sí? El monte del testimonio, la falsa profecía que hoy existe en nuestro tiempo. Se levantarán falsos profetas a traer engaños sobre las naciones y sobre la tierra. Y la iglesia ha creído a la falsa profecía y la ha visto como una profecía verdadera. Esa es la operación del monte del testimonio, queridos. El monte del testimonio que le estoy mencionando ahorita en este momento está siendo acrecentado dentro de todo lo que tiene que ver con Babilonia, donde el pueblo de Dios está viviendo. Y el pueblo de Dios vive bajo una profecía falsa. Ahí está viviendo el pueblo de Dios, bajo profecías que son dadas erróneamente, y Dios no les habla, sino viene a través de espíritus de engaño que están dando profecías equivocadas dentro de la iglesia. Por eso han salido tantas doctrinas por las falsas profecías, porque la iglesia ha caminado en ese monte y en esa cabeza que controla. Amado hermano, lo que le estoy hoy compartiendo, tenemos que analizarlo correctamente. Y si usted vuelve a leer en ese pasaje bíblico del capítulo 17 del libro del Apocalipsis, cuando el ángel empieza a decirle, más bien a mostrarle a Juan sobre la gran Babilonia, sobre la gran ramera, todo tiene que ver con la falsedad que hoy existe dentro de la iglesia. Y vuelvo a mencionar hoy, no dije denominaciones, dije iglesia. Porque el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia militante en la tierra, Jesús tiene 2 cuerpos, uno triunfante a la diestra de Dios, que intercede por usted y por mí, y un cuerpo militante que está en la tierra, que milita en la tierra, que pelea en la tierra, el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Querido hermano, no está hablando que es una iglesia denominativa. Cuando Dios dijo, mi cuerpo, que es la iglesia, está en la tierra, está siempre relacionándolo a creyentes en Jesucristo, pero no le está mencionando con temas de denominaciones. Vea lo que dice, y me voy a salir un poquito del contexto que ahorita estamos leyendo. Vea lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 4, verso número 1. Miqueas 4:1, ese es el profeta Miqueas.
Lo vamos a leer más mejor allá y más rápido. Dice que en los postreros tiempos. Esto es solamente para la mente que tenga sabiduría. En los postreros tiempos, dice que el monte de la casa de Jehová, el monte, diga conmigo monte. El monte de la casa de Jehová. Un monte que fue corrompido por los 7 montes que Satanás quiso hacer. Porque aún, quiero decirle una cosa, el monte de Dios está relacionado con 7 montes. Porque tiene que haber una adoración verdadera que ha desaparecido. Tiene que estar relacionado con un testimonio verdadero que ha desaparecido. Y ahorita le voy a seguir diciendo los otros 5 restantes. Dice que en los postreros tiempos, espero que sean estos tiempos que estamos viviendo, el monte de la casa del Señor será establecido como cabecera de montes o como cabeza de montes. Diga conmigo montes. El monte del Señor y montes. Está hablando en plural. Cabeza. En el profeta Isaías también habla sobre esto mismo, pero dice, será establecido como cabeza de montes. Y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. En otras palabras, el monte del Señor será una vez más reestablecido en medio de tiempos difíciles y caóticos. Porque hoy, en estos días, el monte que nos habla Apocalipsis ha sido corrompido con la falsedad, donde la iglesia cristiana, donde usted y yo estamos operando en la falsedad, aunque usted no lo crea. Vivimos adorando a dioses falsos. Los testimonios son falsos, profetas falsos. Le dije hace un momento que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Espíritu de profecía. La profecía de nuestros días ha sido corrompida porque estamos en el monte del testimonio donde se sentó Lucifer, el lucero, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, porque querías el monte del testimonio, ahí quería sentarse. Se recuerda que la Biblia habla, fíjense, el tercer punto es la falsa enseñanza. El tercer monte, la falsa enseñanza, la falsa escritura. Cuando subió Moisés al monte de Horeb, del Sinaí, donde Dios estaba dándole la ley, ahí Dios le redacta un testimonio que era la ley para el pueblo de Israel. Bueno, Jesús sube a un monte y dice que se sentó. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo 5. Verso número 1. Dice, viniendo la multitud, subió al monte. Diga conmigo, subió al monte. Y sentándose. La palabra sentándose es una palabra que podemos relacionarla con una enseñanza. Dice la Biblia que Jesús se sentaba a enseñar. Entonces, ¿dónde se sienta la mujer? En el monte. ¿A qué se sienta la mujer? A enseñar falsedad. Dice aquí que vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo, les enseñaba la enseñanza verdadera, la enseñanza falsa. La enseñanza falsa es enseñarte que el Vaticano es en la ciudad que representa la Gran Babilonia. Esas son teorías. Yo no puedo explicarlas como si fuesen una realidad, porque voy a enseñar equivocadamente al que me está escuchando. Porque solamente lo hablo de una manera teórica. No lo estoy hablando de una manera revelativamente hablando, que Dios está interviniendo en esto. Y asimismo la iglesia por largo tiempo ha sido enseñada equivocadamente. Si usted analiza las escrituras en el libro de Génesis, Dios le dijo al primer hombre, ¿quién te enseñó? ¿Tienes otro maestro? ¿O what? ¿Ah?
¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Yo no te enseñé que estabas desnudo. ¿Quién te enseñó? Es como un maestro. Viene su hijo a su casa y le trae una manía. Y le dice usted, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó a comportarse así? ¿Quién te enseñó, hijo, a decir esa mala palabra si tú no escuchas en casa esas expresiones? Ni en mí ni en tu madre. ¿Por qué vienes ahora? Ay, es que mi amigo, viene el muchacho con un arete acá, otro allá y otro más allá. La lengua. Y le digo, ¿quién te enseñó? ¿Alguien te está enseñando? ¿Por qué te enseñaron a tatuarte? ¿Quién te enseñó? Si aquí en la casa yo no estoy tatuado, yo no estoy marcado, ¿por qué ahora estás así? Porque cambió el maestro. Así le pasó al hombre. Cambió la enseñanza verdadera por una enseñanza falsa. Ahora, el monte de la bienaventuranza es un monte de los mismos 7 que vemos nosotros en el libro del Apocalipsis. Uno de los 7 montes. El primero, la falsa adoración. El segundo, el falso testimonio, que es la falsa profecía, que hoy la iglesia está siendo afectada de tal forma que la iglesia cree la mentira y no la verdad. Camina en la falsedad. Camina en el adulterio falso. Es por decir así. Un día conocí a una persona de un pueblo, casi 70 años tenía edad. El hombre sonreía y todos los dientes parejos. Y yo ese día, yo tenía como 30 sería. Hace como 5 pasó eso. ¿Por qué se ríe? Y yo iba con el dentista. ¿Y sabe qué me dijo? Dijo, yo tengo casi 70 años y nunca en mi vida he ido con un dentista. Y le dije yo, ¿cuál es la razón por la que tus dientes se han mantenido tan sanos tanto tiempo, sin caries? Y la respuesta de él, dijo, porque yo siempre he comido cosas naturales. ¿Naturales en qué forma le puedo decir? Por ejemplo, la leche que usted se ingiere ahora, que ingerimos ahora, está adulterada, está fermentada. Todo lo que nosotros comemos ahora, todo, le ponen algún químico para darle mayor belleza. Usted se toma la leche entera, la que compra por ahí, y ya viene con algo, otras cosas que le ponen adulterada, ¿cómo se puede decir? ¿Sí? ¿Sí? Para que salga más sabrosa. ¡Ay, qué rica! Y ellos se le prendían a la vaca. Iban a agarrar la vaca y tomaban leche de la vaca. Y ahorita no, ordeñan la vaca, sacan la leche, le ponen cuanto químico, nosotros no los ingerimos, no los tomamos, y luego empezamos con problemas en nuestro sistema del cuerpo, dientes, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la falsedad nos va a llevar a la muerte. Eso es lo que yo le estoy hoy compartiendo. Los 7 montes son las 7 cabezas que tiene que ver con donde la mujer se sienta, la falsedad, que es Babilonia, que ahorita está en operación en la iglesia. Tiene una operación, queridos, que usted ni siquiera se imagina, donde usted y yo estamos también dentro de esa operación diabólica, dentro de esa ciudad. Por eso, le vuelvo una vez más a mencionar, el Señor le habla al profeta y le dice, dile, pueblo mío, sal de ahí. Sal de esa ciudad. No estés adorando dioses falsos. No estés escuchando enseñanzas falsas ni profecías falsas. Porque estás participando de ello, de la falsedad. You understand? No escucho a nadie que diga amén. Bien, Jesús se subía al monte y les enseñaba a sus discípulos. Escuchen, hoy en día a los discípulos no se les enseña, a los discípulos no se les corrige. La palabra discípulo es disciplinar. Los discípulos no quieren ser disciplinados, y cuando son disciplinados
por el maestro, lo agarramos de las greñas. Hoy en día, mi amado hermano, en las escuelas, cuando uno era niño, llegabas a la casa con un reglazo que te daba la maestra. Normalmente nos lo daban en el hombro. Nos daba el reglazo la maestra. ¿A alguien le pasó? O ponga la mano y ¡palo! Te daban en la mano porque te portabas mal. Llegabas a casa y te decía la mamá, mamá, me pegó la maestra. ¿Por qué te pegó? Pues porque me porté mal. ¡Qué bueno! Y espero que le siga dando más reglazos. Hoy, que le den un reglazo a su hijo en la escuela, pobres maestros, no se la acaban, van a la corte y van a la cárcel por años. ¿Ah? ¿Me entiende? Entonces, por eso decimos, ¿por qué mi hijo? ¿Quién le enseñó a mi hijo a comportarse así? Nosotros mismos hemos permitido que eso suceda, que no sean disciplinados, que nadie los discipline, que nadie les ponga y les corrija. Ahora en las escuelas hay libertad. Pueden ir los muchachos. Imagínense en el tiempo de nosotros que fueras a la escuela con una arete en el oído. Te lo arrancaba la maestra a mordidas. ¿En serio? A lo mejor me estoy saliendo un poco, que no quiero salirme del contexto, porque no voy a terminar los 7, se los voy a decir cuáles son los 7. No voy a terminar con los 7. Espero en la siguiente semana terminar con los 7 montes, las 7 cabezas del dragón. Pero las falsas enseñanzas de ahora, no solamente dentro de la iglesia, sino también en nuestras casas y en nuestra sociedad, en la comunidad. Estamos siendo afectados por falsas enseñanzas. Y tenemos que cambiar, amados, porque Babilonia nos está enseñando equivocadamente. Deuteronomio capítulo 32, verso número 2 dice, léalo, en los últimos tiempos vendrá una enseñanza verdadera y no falsa. Una enseñanza que disipule. No una enseñanza que solape. La palabra solapar es acariciar. No, es una enseñanza que te va a dar un golpe y que nos va a doler. Porque las palabras del profeta verdadero, del siervo verdadero, duelen. Duelen en realidad. Las palabras de un siervo falso solamente acarician. Dios está buscando gente que hable palabra y enseñe palabra. Enseñe correctamente. Jesús enseñaba a sus discípulos. Y les enseñaba, mi amado hermano, de una manera firme para que aprendieran. Dice aquí, en Deuteronomio 32, verso número 2. Dice, goteará como la lluvia tu enseñanza. Dice aquí, goteará como la lluvia mi enseñanza. Ahora, yo siempre he leído sobre este tema de la enseñanza verdadera. Para poder entender el tema de enseñanza verdadera tenemos que entender los tiempos de Dios. Porque hoy, desafortunadamente, hay mucha enseñanza, pero falsa. Estamos enseñando a la iglesia equivocadamente. Estamos siguiendo maestros que nos están enseñando erróneamente. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso número 1, que en los tiempos del apóstol Pablo había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Los maestros es uno de los ministerios que ha desaparecido hoy. Porque los maestros de nuestros días son tan buena onda, como decimos nosotros vulgarmente. No, hombre, ese profe es de lo mejor que tuve, porque me dejaba hacer lo que yo quería. ¿Sí? Ay, pero que no tuviéramos un maestro estricto. Porque el maestro estricto te va a hacer el camino angostito. Te va a dar una enseñanza que te duela. Una enseñanza, mi amado hermano, que en realidad te dé un buen latigazo y que te haga caminar correctamente. El maestro que es buena onda, como decimos vulgarmente, ese maestro solamente, ya no sigas pecando, hermanito. No, si estás pecando, tu destino es el infierno y el lago de fuego, junto con Satanás y sus ángeles. I'm sorry. Y eso es lo que dice la Biblia. Sigue pecando y tu destino no es un destino eterno junto con Dios.
Aquí dice en el libro de Deuteronomio que goteará como la lluvia tu enseñanza en los últimos tiempos, porque la enseñanza de ahora es un monte donde es el monte de la falsedad, de la falsa enseñanza. Según Zacarías capítulo 10, verso número 1, dice, Zacarías 10, 1. Amén. Vea. Dice, y Jehová, no veo bien. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Lluvia es una lluvia de enseñanza. No está hablando de predicación, porque una cosa es que prediquemos y otra cosa es que enseñemos. Jesús predicaba y enseñaba. Tiene que ir la vía del tren para que puedan llegar a su destino. Es predicar y enseñar. Pero hay quien Dios levanta como predicadores y hay quien Dios levanta como maestros. Maestros que sean estrictos en su enseñanza. Dice aquí, pedir a Jehová lluvia en la estación tardía. Yo lo he explicado anteriormente aquí. Dios dará lluvia en la estación tardía. La estación tardía son tiempos espirituales. No son tiempos comunes como los que usted y yo conocemos, sino tiempos espirituales. ¿Cuál es la estación tardía? A lo mejor usted está pidiéndole lluvia al Señor en invierno y Dios no le va a mandar lluvia, porque no conocemos las estaciones del tiempo espiritual. A lo mejor usted le va a pedir lluvia al Señor en el tiempo de primavera. Dios va a enviar su lluvia en el tiempo correcto para que la semilla que se sembró llegue al tiempo de dar su fruto. Anteriormente había una estación que era la estación temprana, todavía existe. La estación temprana donde se sembraba la semilla, después venían las lluvias y esa semilla germinaba y empezaba el crecimiento de la planta. Después venía la estación tardía. La estación tardía llovía y la planta daba el fruto con la siguiente agua. Si el agua que no llegaba en la estación tardía, el fruto se perdía. Qué sorprendente, ¿no? Había grandes campos de maíz en el tiempo de nuestros abuelos, que no había sistema de riego, que se perdían porque no llovía. Y ahí estaban pidiéndole al Dios de la lluvia alrededor de un árbol para que les mandara agua. ¿Alguien se recuerda de eso? Había un chamán que normalmente venía a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Si alguien me escucha, el Monterrey, una ciudad chamanera. Estoy bromeando, ¿no? Venía el chamán de diferentes partes del mundo a la ciudad porque no llovía y empezaba a hacer sus danzas y sus bailes para que lloviera. Esa era la tradición. Pero en realidad la lluvia tenemos que conocer en qué tiempo viene y en qué tiempo no viene. Las estaciones. Entonces, habla de una enseñanza verdadera. Jesús se subía al monte y les enseñaba a sus discípulos. Y la enseñanza era una enseñanza verdadera. Hoy hay una enseñanza falsa. Estamos en el monte de la falsa enseñanza. ¿Cuántos llevamos ya? ¿Cuántos montes? 3. El monte primero es el de la falsa adoración, donde Satanás llevó a Jesús. El siguiente monte es el monte del testimonio o del falso testimonio, según el libro de Isaías, donde Satanás se quería sentar en el monte del testimonio, que es la falsa profecía. El tercer monte es el monte de la falsa enseñanza, la falsa escritura, la falsedad que hoy está operando en Babilonia. Es una ciudad, querido hermano, donde usted y yo estamos viviendo bajo falsas enseñanzas. Y ahora, usted las puede ver. Si usted no es una persona madura espiritualmente, va a ser enseñado equivocadamente y esa enseñanza lo puede llevar en realidad a un verdadero caos y una destrucción en su espíritu. La cuarta. Amén. Vamos a ver el cuarto monte. El cuarto monte es el monte de la falsa santificación. Falsa santificación. Escríbalo ahí. Falsa santificación. ¿Qué es la falsa santificación? Cuando la iglesia de nuestros días, dice la Biblia, suban al monte, despójense de todo pecado y de toda maldad,
para subir al monte, amado hermano, tenían que ir en santidad, porque si no iban en santidad al monte, ¿sabe qué sucedía? Eran asaeteados, el monte de Dios. La falsa santidad de ahora que existe, subimos a Dios y nos sentimos los grandes santos, santificados, vamos santificados ante la presencia del Espíritu. Pero en realidad, mi amado hermano, subimos a un monte equivocado. El Señor le dijo al pueblo de Israel, cuando le ordenó a Moisés que subieran con él 70 ancianos, y les dio órdenes, si suben al monte, tienen que subir así, así. Estas son las instrucciones para que puedan estar en el monte de Dios. Tenían que ir santificados correctamente para subir al monte. Ahora, ¿hoy subimos al monte de Dios santificados? No. El monte de Dios, querido hermano, el verdadero, la iglesia, tiene que subir a Dios. Vamos al Señor, si acá tenemos entrada gratis a través de la muerte de Jesucristo. Y entramos al monte del Señor y vamos ahora todos corrompidos. ¿Usted cree que Dios quiere que entremos a su monte así? Entonces, ¿a qué monte está yendo usted? ¿Al monte verdadero o al monte falso? El monte falso es el de la falsa santificación. El que usted cree humanamente que estoy santificado para subir a la presencia del Señor. Y en realidad, amado hermano, estoy totalmente lleno de basura y de corrupción. El monte de la santificación es el cuarto monte que habla el libro del Apocalipsis, de los 7. El monte, ese monte está dentro de Babilonia. La iglesia camina dentro de una santificación falsa, errónea. Nos creemos santos cuando en realidad nuestra condición espiritual está totalmente averiada, destruida. Eso es lo que hoy se está viendo de una manera muy común dentro de la iglesia. Babilonia, vuelvo a explicar esta ciudad, no es un lugar geográfico. Babilonia existió en el tiempo del rey Nabucodonosor. Babilonia fue destruida. Esa ciudad natural, allá en Irak, Irán, existía Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor. Esa ciudad de Babilonia fue exterminada y no más se volvió a reedificar. Pero la Babilonia espiritual es la que yo estoy hablando. Esa es la gran ciudad donde se sienta la ramera. Pero estoy hablando en términos espirituales, donde la iglesia, que somos todos nosotros, esa ciudad, la hemos fortalecido, la hemos fundado. La misma iglesia fundó Babilonia, entendamos eso. Es ahí donde se gestan las operaciones diabólicas. La misma iglesia, el mismo creyente, no quiero ser ofensivo con nadie, quiero que seamos entendidos, porque este es para la mente que tiene sabiduría. Que nosotros mismos somos los que vivimos en Babilonia y somos los que hemos fundado esa ciudad. Es como si una ciudad fuera fundada por puro malhechor. Vaya usted, por ejemplo, al barrio no sé, yo nunca he ido, pero se mencionan muchos barrios donde hay mucha violencia. Si mencionamos uno, por decirlo así, el Tepito, en México, en el DF. Es un barrio, yo no sé, es una zona donde ha sido fundada por pura gente que no estoy generalizando, no quiero ser ofensivo, pero hay una gran cantidad de gente ahí que se dedica a las fechorías, a lo malo, robar, hurtar, secuestrar, etcétera, etcétera. Vaya y métase al Tepito. Yo una vez fui al Tepito. ¿Alguien ha ido al Tepito? Yo quería conocer el Tepito. Le dije, pero no me quiero bajar del carro. Nomás pásenme por ahí. Yo lo quiero conocer. Y fui a una zona que le dicen el Garibaldi, allá en México. Y hay muchas estatuas ahí de cantantes
antiguos como José Alfredo Jiménez, Eduardo Pérez, etcétera, etcétera. Ahí en el Garibaldi. Y la verdad ya está bien corrupta la zona esa del Garibaldi, ahí en el DF. Y después le dije al que andaba nos traía, dije, oye, yo quiero conocer el Tepito. No, hombre, el Tepito te bajan del carro y sales sin cartera. Dije, pero pasemos por ahí, no me voy a bajar. Y me llevó al Tepito. Oh, es como decir, en Monterrey hay una zona que le dicen la Coyotera. ¿Alguien ha escuchado en Monterrey? La Coyotera. Vaya y métase a la Coyotera de noche para que vea que sale sin esposa. Si usted quiere un día que se le... llévela a la Coyotera. Entonces, nosotros mismos hemos fundado la ciudad con puros malhechores, con pura gente que en realidad robamos a Dios en primer lugar, con nuestros diezmos y ofrendas. Y luego robamos a nuestros semejantes, mentimos, adulteramos, fornicamos, todas las obras de la carne. Y somos creyentes. Nosotros hemos fundado Babilonia. ¿Me está entendiendo? Babilonia la Grande no es la católica, queridos hermanos. No es una denominación. Babilonia la Grande somos nosotros. Nosotros hemos fundado esa gran ciudad. Y ahí está toda la iglesia. Por eso, si usted analiza, dice, salid de ahí, pueblo mío. No seas partícipe de sus fechorías. Salte de ahí. Tú que estás en Babilonia y que estás haciendo adoración falsa, ya no más lo hagas. Si tú estás en Babilonia y estás haciendo testimonio falso, ya no lo hagas. Si tú estás en Babilonia y estás enseñando falsedad, ya no lo hagas. Salte de ahí. Y ya no seas partícipe de sus fornicaciones, porque un día va a ser destruida Babilonia junto contigo. ¡Wow! Esto está poderoso. ¿Quién ha fundado Babilonia? No son los católicos, quiero decirte. Es la iglesia en general, incluyendo católicos, cristianos, presbiterianos, carismáticos, todo el grupo de cristianos creyentes en Jesucristo lo hemos fundado. Porque todavía mentimos, robamos, adulteramos, de cuenta que somos gente que vivimos en el Tepito o que vivimos en el Bronx, allá en Nueva York. O que vivimos en la Coyotera, porque nosotros mismos fundamos esa ciudad, esa zona. Nuestros hijos crecen en Babilonia. ¿Y sabe qué pasa con nuestros hijos? Hacen lo mismo que los demás. Porque un hijo que crece en una zona como el Tepito, crece su hijo, usted ni cuidado le pone, ni atención le pone. Su hijo empieza a relacionarse con todos los malhechores de la ciudad o de la zona y se va a hacer un malhechor junto con ellos. Así nosotros. Hemos hecho de esa ciudad una gran ciudad de grandes malhechores en la falsedad y en la mentira. Qué triste y qué lamentable lo que hoy estoy diciendo, pero desafortunadamente es cierto. Aunque usted no lo crea, como dice mi pastor Antonio Zuno. Aunque usted no lo crea. Llevamos el cuarto monte, que es el monte de la santificación o de la falsa santificación. Es ahí donde la iglesia necesita santificarse, pero verdaderamente y no equivocadamente y no falsamente. Si usted va a ir al monte de la santificación, vaya en realidad con ropas correctas. Porque el monte de la santificación requiere prendas, amados hermanos, prendas que sean de santidad. Esas son las prendas que el Señor requiere de la iglesia. Mire, yo estuve predicando una vez y voy a ¿usted tiene tiempo para seguirle o quiere que le corte ya y que le diga las otras, ¿tengo 2 minutos? Estaban predicando en Austin y me sacaron haga de cuenta que es como alguien se echaba aire con unos cartoncitos así que eran cuadraditos antes. Y me sacaron un cartoncito que decía 10. Y dije yo, wow, voy bien. Y luego más de ratito, uno que decía 8. Dije, voy bajando calificación. Era el tiempo que me quedaba, pero yo no sabía que me estaban diciendo ya el tiempo para irle cortando 8, 7, 6, ya uno, afuera, ya cállate. Y a veces, como dijo el viejito Norman, digo, yo soy el del Evangelio Eterno, predico y no veo el tiempo ni el horario y la gente está desesperada. Pero bueno, le iba a decir,
sobre la falsa santificación. Las prendas, amados hermanos, hay que recuperarlas. Porque si usted analiza el hijo pródigo, sabe que cuando el hijo pródigo, no voy a entrar en mucho detalle, el hijo pródigo regresa en sí y dice, volveré a la casa de mi padre de donde salí, y bla, bla, empieza él a decir eso. Dice que cuando el hijo pródigo llegó a la presencia del padre, ¿sabe qué dijo el padre? Quítele los vestidos que trae y póngale las ropas correctas. Le quitan los vestidos y le ponen los vestidos reales. Las sandalias venían oliendo a cerdo. Estaba cuidando marranos o cerdos o lo que usted quiera, mande. ¿Cómo venía? De sucio. Quítenle esas vestimentas. Pónganle un anillo en su mano. En el libro de Génesis, capítulo 40, y no me recuerdo, pero le voy a decir algo que sucedió. Había una ramera. No era ramera, sino se convierte en una ramera para cumplir un propósito, que era Tamar, la nuera de Judá. Y dice la Biblia, aquí se lo voy a explicar en breve, que Judá venía a trasquilar sus ovejas a Timap, así dice. Y dice que cuando venía de camino, Tamar, que era su nuera, se había casado con uno de los hijos de Judá. Y el hijo había muerto y no había levantado descendencia. Y la tradición judía decía que si el hijo moría sin dejar descendencia, tenía que dársela al hermano siguiente, tenía que levantarle descendencia. Pero resulta que el hermano también muere el siguiente, y así muere el tercero. Entonces, ya solamente quedaba uno y estaba chico, no tenía mucha edad. Y le dijo Judá a Tamar, cuando mi hijo se la crezca, pues él es el que va a tener que hacer la obra y tener descendencia a su hermano, el que murió, tu esposo. Y como ya había visto Tamar que su hijo había crecido y no era dada al hijo, al más pequeño, que ya era un hombre, entonces ella armó un plan. Fíjense el plan que armó. Arma un plan Tamar y se viste como ramera. Oh, esas rameras, de lo que estoy hablando. Dice en la Biblia que ella se tapó, y anteriormente en las culturas antiguas eran identificadas las rameras porque tenían alguna vestimenta muy peculiar, como usted hoy puede ver. Váyase a una zona en San Francisco por allá y va a ver a ustedes la prostitución y tiene una forma muy peculiar de vestirse, ¿sí o no? Bueno, y así se vistió Tamar en su tiempo. Y dice que venía Judá y la vio y la tuvo por ramera. Y dice que Tamar se le acerca y le dijo, déjame llegarme a ti. Esa era la expresión que utilizaban para tener una relación sexual. Y le dijo a ella, ¿qué me darás? Y como todo buen regiomontano, dijo, te daré un cabrito. Asado o en salsa, como lo quieras. Pero te voy a dar un cabrito. Y ella dijo, bueno, acepto el cabrito de Monterrey, del rey del cabrito. Pero, ¿qué tal si no me lo das? Déjame lo que traes. ¿Sabe qué le quitó? Le quita prendas. Le quitó primero el báculo. El báculo era una forma que utilizaban anteriormente como una autoridad. Le dijo, ahora déjame tu manto y ahora déjame tu cinto. Le quitó las prendas para que fornicara con ella. Le quita la santidad y la autoridad que tenía Judá por el pecado del adulterio y de la fornicación. Le quitó eso. Ahora, ¿cómo vas y te presentas delante del Señor? Cuando tú estás viendo hoy el mundo, la televisión, y ves alguna mujer hablando de hombres, y dices, ay Dios, qué linda creación hizo el Señor, y empiezas a lasciviar. O viceversa, a una mujer, ver a un tallador y dices, ay, el Levi, o no sé cómo se llame. Y luego vas al monte del Señor bien santificadota, o bien santificadote. Hello. ¿Me está entendiendo lo que hoy está viviendo la iglesia? Hemos fundado una ciudad babilónica creyendo en la falsa santificación. Yo vengo al Señor y me limpio con la sangre del cordero, como si nos echásemos anteriormente sandiguaban a la gente con una hierba que se llamaba albácar, era la hierba buena, y daba una santiguada para quitarle todos los malos augurios y toda la falsa santificación. Eso es lo que hoy estamos haciendo. Voy a la iglesia y voy al monte del Señor santificadamente con las ropas sucias que traigo del mundo. Amado hermano, eso es falsedad. Falsa santificación. Ese es el monte cuarto del cual estoy hablando.
menciónemelos desde el principio. De los 7, el primero, falsa adoración. Segundo, falso testimonio. Primero, Satanás lo llevó al monte muy alto, le enseñó los reinos de la tierra y le dijo, si postrado me adorares te lo daré. Segundo, monte del testimonio, donde se sentó Lucifer. Vaya, se quería sentar Lucifer en el monte del testimonio. Fue arrojado porque quería el monte santo de Dios. Se lo quitaron. Y ahora vino y lo puso en la tierra para que todos vayamos al monte del testimonio. Falsa profecía. 3. ¿Qué otro monte le dije? Falsa enseñanza. ¿Cuál? Falsa enseñanza. Falsa enseñanza. La falsa enseñanza. Hablando del monte de la bienaventuranza. 4. El monte de la santificación. La falsa santificación que existe hoy en día. 5. Ya voy a terminar, nomás se los voy a decir. Voy a hablar sobre estos 3 montes en el siguiente sermón. El monte del sacrificio, falso sacrificio, donde fue llevado Abraham, donde Abraham llevó a su hijo al monte Horeb, falso sacrificio. Ese es el 5. El 6, el monte de las falsas ofrendas. Si usted analiza la Biblia en el libro de Ageo, dice subir al monte, traer madera para que reedifiquemos mi casa. Falsas ofrendas, cuando sus casas están artesonadas y bonitas. Mi casa está deteriorada porque sus ofrendas no son agradables delante de mí. Falsas ofrendas, llevamos al Señor ofrendas al Señor. Le damos ofrendas cuando son ofrendas falsas, no son ofrendas verdaderas. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel subía al monte de Sión a darle sacrificios al Señor, le llevaba ofrendas. Había bueyes, había vacas, había becerros, pero ahí lo que se vendía más eran las palomas. Se recuerda que Jesús hizo azote de cuerdas y destruyó a todos los que vendían palomas. Porque eran los que más se hacían ricos, porque ¿quién iba a comprar un buey? ¿Quién decía, ay, el buey vale 5,000 pesos, la paloma vale 100? Y mejor le doy 100 pesos al Señor. Me ahorro 4,900. ¿Me entiende? Hablando financieramente. Un buey que aquí están vendiendo en el templo, me lo venden en 5,000 para una ofrenda al Señor, y una paloma me la venden en 100. Imagínate, estaban dentro del templo, la suciedad que había en el templo del Señor, el mal olor de los animales que tenían dentro del templo. Jesús entró y se fue contra los que vendían palomas, no contra los que vendían bueyes y becerros. Porque ¿quién les compraba esos? Ahí a lo mejor venía algún rico como José de Arimatea y pudiera comprar alguno, pero los del pueblo de Israel era mejor darles las ofrendas al Señor, lo más mínimo, lo menos que usted pueda gastar para darle una ofrenda al Señor. Entonces, ese es el 6, las falsas ofrendas. El monte de las falsas ofrendas. ¿Y el último cuál era? El último que le voy a decir, del 7, es el falso servicio. ¿Sabe usted que Dios llamó al pueblo de Egipto y le dijo, deja ir a mi pueblo para que vengan al monte de Dios a servirme? El falso servicio, amado hermano, es cuando estamos danzando aquí, cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos abriendo las puertas, cuando estamos sirviéndole al Señor, pero falsamente, diciendo, ay, ahí viene la hermanita, ¿cómo viene vestido? Mira. Criticando el falso servicio. Y les voy a dar estos montes restantes, 3 montes restantes, en la siguiente predicación, bíblicamente se los voy a estar enseñando, para que entendamos en realidad que la ramera está sentada sobre muchas aguas, pero las aguas son lenguas, pueblos y muchedumbres, donde está sentada la gran ramera, que es la iglesia, que tiene un control, que es la cabeza del dragón que controla a la mujer, para que todo lo que está gestándose en Babilonia, amado hermano, se lleve más pueblo de Dios al infierno. Amén. ¿Cuántos entendimos este mensaje? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Y pudiésemos redactar más sobre Apocalipsis, pero el tiempo no lo permite. Vamos a tratar de que estas enseñanzas podamos darlas en varios servicios. Los 7 montes, las 7 cabezas son los 7 montes. Este es para la mente que tiene sabiduría, es un misterio. Y como vuelvo una vez más a recalcar esto, escuche, no es el Vaticano. Concluyo con esto. No es el Vaticano, no es Roma.
como la tanta gente hoy se debate por esto. Y esto es lo que ha hecho el diablo, que las hormigas se maten unas a otras, dándoles una buena zarandeada. Y no es así. Tenemos que pedirle a Dios que nos revele sus misterios que vienen en la Escritura y poderlos establecer de una manera espiritual y no una manera natural. Porque la profecía de nuestros días se basa en eventos que nosotros mismos creemos que así son. Y es un verdadero y grave error. Entonces, caminemos bajo la revelación del Espíritu Santo, amado hermano. Y en esto que yo le estoy mencionando, de los montes, que usted está escuchando hoy, que son 7, le mencioné cada uno de ellos. Ya no caminemos en la falsa adoración. Si usted adora al Señor, adórele en espíritu y en verdad. No tiene que venir a un lugar como este, o un templo donde anteriormente íbamos a adorar a Dios, a darnos golpes de pecho. Y ahí adorábamos al Señor. No, al Señor usted le adora en espíritu y en verdad en donde usted esté. Si usted va manejando y usted está en su casa, quitemos todo apeso de pecado que nos asedia, adoremos a Dios con todo nuestro corazón, arrodillémonos delante de Él, digámosle: Señor, perdóname porque soy un pecador. Pero no volvamos a hacer las cosas que hacíamos anteriormente. Y esa adoración va a ser aceptada en el monte santo de nuestro Dios. Es hablando solamente de la falsa adoración, que tenemos que volverla a una verdadera operación. Amén. Den una ofrenda de palmas al Señor. Yo les agradezco a todos los que nos sintonizan a través del medio de comunicación. Espero que este tema sea para edificarle. Lo que es bueno, agárrelo; lo que no es bueno, deséchelo. Y vamos a tratar de darle más seguimiento a estos 7 montes. La Biblia habla de muchos montes, como el monte Perizim, habla sobre el monte de la maldición, el monte de la bendición, etcétera, etcétera. Pero no están relacionados con los montes falsos, sino los montes falsos son los que yo le estoy mencionando hoy. Entonces, en las siguientes semanas, posiblemente el próximo domingo, termine con los montes restantes y esperemos que el Señor nos dé un poquito más de lo que quiere darnos a la iglesia para poder entender más el plan de Dios. Amén. Despido a todos los que nos sintonizan. Nos vemos el próximo miércoles. Dios me los bendiga.